Fraudes millonarios, robos imposibles, estafas que parecen ficción, pero fueron reales. En cada episodio de What a Fraud, desenterramos las historias más ingeniosas y a veces absurdas del mundo del crimen financiero. Prepárate para conocer cómo la ambición, la codicia y la mentira han movido fortunas y destruido imperios. Esto es What a Fraud. Imagina la escena. Agosto del 71. Nixon sale en la tele y dice así, ¡pam!, que el dólar ya no se puede cambiar por oro. El famoso Nixon Shock. Uf, Se carga de un plumazo todo el sistema de Bretton Woods, ¿sabes? Ese acuerdo de posguerra que ataba las monedas al dólar y el dólar al oro. el pánico tuvo que ser tremendo, ¿no? Pues sí, la moneda que movía el mundo de repente ahí, flotando, sin red. La pregunta es, ¿cómo no se hundió? Pues parece que la respuesta no estaba en Fort Knox, sino, bueno, bajo las arenas de Arabia Saudí. Curioso. Una maniobra sorprendente, ¿sí? Y eso nos lleva justo al tema de hoy, el sistema de los petrodólares. Exacto. Un entramado que nace justo de esa crisis y que, bueno, según las fuentes que hemos estado mirando, redefinió totalmente el poder económico y político global, durante décadas además. Totalmente. Hoy vamos a meternos a fondo en esto. Tenemos informes que hablan de pactos casi secretos, consecuencias mundiales y, ojo, críticas muy, muy duras. Sí, Algunos análisis que hemos visto lo llaman directamente estafa sistémica o incluso fraude geopolítico. Palabras mayores, ¿eh? palabras muy fuertes, sí. Sugieren que hay bastante más de lo que parece a simple vista. Por eso nuestra misión hoy es, bueno, intentar desentrañar esto, ver cómo se montó todo después del fin del patrón oro y en plena crisis del petróleo del 73. Eso es. Analizar ese mecanismo clave del reciclaje de petrodólares y entender por qué genera tanta controversia, tanto debate. Vamos a poner sobre la mesa los argumentos. ¿Fue una jugada maestra de Estados Unidos para mantener su hegemonía o fue algo, digamos, más turbio para el resto? Pues vamos a ello. Situémonos primero. Principios de los 70. Nixon en el 71 corta el lazo dólar-oro. La confianza en el billete verde, que era clave para comerciar, pues, se tambalea un poco. Claro. Pero a la vez hay otro protagonista que cobra una fuerza brutal. El petróleo. Ya es el motor indispensable de todo, ¿no? El oro negro. Exacto. Y justo ahí, en 1973, salta la chispa. La guerra del Yom Kippur. La OPEP, la Organización de los Países Exportadores, que ya tenía su peso, decide usar su poder como represalia por el apoyo de Occidente a Israel. ¿Y qué hacen? Imponen un embargo de petróleo a Estados Unidos, a varios países europeos. El impacto fue, inmediato y brutal. Me imagino. El precio del crudo se cuadruplicó. Así, en meses. Vimos colas enormes en las gasolineras, la inflación disparada. Vaga caos. Quedó clarísimo que el petróleo no era solo energía, era un arma política de primer nivel. Ahí está. Justo ahí. Un momento de crisis mundial, pero para Estados Unidos, por lo que dicen los papeles que hemos revisado, fue también como una oportunidad inesperada. ¿En qué sentido? Pues si el dólar ya no tenía el oro detrás, ¿por qué no buscarle un nuevo ancla? ¿Y qué mejor ancla que ese oro negro que todo el mundo necesitaba, sí o sí? Claro, tiene lógica. Y aquí es donde la historia se pone, fascinante, casi de película. Nos vamos a 1974. A ver, Henry Kissinger, que era secretario de Estado de EUE, negocia un acuerdo histórico con la familia real saudí. Los puntos clave que describen las fuentes son cruciales. el primero, y este es fundamental. Arabia Saudí se compromete a poner el precio de todo su petróleo exclusivamente en dólares. Dólares americanos. Ojo, Nada de libras, ni marcos, ni yenes. Solo dólares. Eso ya de por sí creaba una demanda mundial constante de la moneda americana, ¿no? claro, obligabas a todo el mundo a tener dólares si querían su petróleo. Pero, ¿qué ganaban los saudíes con eso? Porque es un compromiso fuerte. Ahí va el segundo pilar. Los miles de millones de dólares que iban a ganar con ese petróleo, los famosos petrodólares, no se podían quedar quietos. Había que reciclarlos. Reciclarlos. ¿Cómo?
Pues Arabia Saudí se comprometía a reinvertir una parte importante de esas ganancias comprando deuda pública de Estados Unidos, o sea, bonos del Tesoro, y también depositándolos en bancos americanos. Ah, vale. O sea que con el dinero que ganaban vendiendo petróleo a Estados Unidos y al mundo, Ujú. financiaban el déficit de Estados Unidos. Un círculo perfecto para Washington. Les compraban el petróleo y luego les prestaban el dinero para pagarlo, básicamente. Vaya, suena casi demasiado conveniente, ¿no? ¿Había algo más? Sí, el tercer punto, que no es menor, la seguridad. A cambio de esa lealtad financiera, Estados Unidos les daba garantías de protección militar y apoyo político a la monarquía saudí. Ajá. Una especie de paraguas de seguridad contra enemigos externos o internos. O sea, te aseguramos el trono y los pozos, a cambio de que uses y nos devuelvas nuestros dólares. Exacto. Un trueque en toda regla. Petróleo y financiación por dólares, a cambio de protección. ¿Y este modelo se quedó solo en Arabia Saudí? ¿O...? ¿Qué va, qué va? Ahí está lo potente, como señalan los análisis. Este esquema se extendió muy rápido al resto de países de la OPEP. ¡Ostras! Y la consecuencia fue monumental. Cualquier país del mundo que necesitara importar petróleo, vamos, casi todos, se veía forzado a conseguir dólares para pagar. Claro. Esto creó una demanda artificial y enorme de dólares en todo el mundo. Daba igual si la economía de EUE iba bien o mal. Necesitaba sus billetes verdes. Entonces, en la práctica, el petróleo pasó a ser el respaldo del dólar. ¿Sustituyó al oro? No. Justo eso. De facto sí. Entendido. Y claro, si todo el mundo necesita tu moneda para comprar algo tan básico como la energía, eso te da una ventaja tremenda. Es lo que llamó Giscard d'Estaing, el presidente francés, el privilegio exorbitante, ¿verdad? Precisamente ese. Las fuentes lo destacan mucho. Esto permitía a Estados Unidos algo que nadie más podía hacer: emitir dólares casi sin límite para financiar sus déficits, tanto comerciales como públicos. ¿Por qué? Porque sabían que el mundo iba a absorber esos dólares sí o sí, porque los necesitaban para el petróleo. Podían, en cierto modo, exportar su inflación. ¿Cómo es eso? Si el dólar perdía valor, bueno, pues era un problema mayor para los que tenían que acumularlos para comprar crudo que para Estados Unidos mismo. Una posición muy cómoda. Vale. Y aquí ya conectamos con las críticas tan duras que decíamos al principio, ¿no? Las que hablan de fraude geopolítico. ¿Por qué usan esa palabra tan fuerte? ¿Qué problemas concretos señalan los documentos? Pues son varios los puntos que se argumentan. El primero, el desequilibrio de poder tan bestia que genera. Ajá. Se dice que Estados Unidos ha usado esta dependencia del dólar para presionar o directamente sancionar a países que intentaron salirse del sistema. O sea, que intentaron vender su petróleo en otras monedas. ¿Hay ejemplos? Venezuela. Se sugiere que hay una correlación temporal, sospechosa, entre sus intentos de usar euros, oro u otras vías y un aumento de la presión diplomática, sanciones económicas o incluso, intervenciones militares. Entiendo. O sea, la interpretación de algunos analistas es que si tocabas el sistema del petrodólar, podías tener problemas serios. Es importante decir que son interpretaciones de analistas sobre posibles vínculos. No es una causalidad directa demostrada y aceptada por todos, pero la coincidencia está ahí. Claro, matiz importante. ¿Qué más problemas se señalan? ¿Has mencionado antes algo de dinero opaco? Sí, la opacidad financiera. Es otro punto crítico que sale mucho en investigaciones periodísticas y otros informes. Se describe cómo esos flujos gigantescos de petrodólares, moviéndose sin parar por el sistema financiero, habrían, facilitado la creación de circuitos muy complejos de lavado de dinero. ¿A través de dónde? A menudo se apunta a paraísos fiscales, claro. Suiza, Luxemburgo, las Caimán, como sitios clave. Algunos documentos sugieren que parte de ese dinero podría haber acabado financiando conflictos, pagando sobornos, comprando armas de forma encubierta. Madre mía. Y a veces se dice con la connivencia o, como mínimo, la vista gorda de potencias occidentales que tenían interés en mantener buenas relaciones con los países productores. Se habla de contratos inflados, comisiones ocultas de miles de millones, un mundo bastante turbio, sí. Suena a trama de thriller, totalmente. Y más allá de la posible corrupción, ¿qué otros impactos negativos le achacan al sistema? La inestabilidad global es otro factor clave. Por un lado, piensa en los países productores que dependen casi exclusivamente del petróleo. Sufren muchísimo con la volatilidad de los precios. Claro, si baja el precio, su economía se hunde. Exacto, pero también afecta a los importadores y en general a toda la economía mundial.
porque todos dependen de las decisiones de política monetaria de EU. Explica eso un poco más. Pues si la Reserva Federal, el Banco Central de EU, decide subir los tipos de interés, por ejemplo, eso encarece automáticamente la deuda en dólares que muchísimos países acumularon, en parte, para poder comprar energía. Les sube la factura de golpe. Exacto. Y además se argumenta que este sistema incentiva que se formen burbujas de deuda a nivel global, porque el dólar, reforzado por el petrodólar, es la moneda en la que todo el mundo se financia. La crisis de 2008 es un ejemplo que se cita mucho de cómo un problema que empezó en EU se contagió rapidísimo al resto del mundo por estos mecanismos. Entiendo. Y también se mencionaba el tema del apoyo a ciertos regímenes, ¿no? Efectivamente. Es otra crítica importante, que el sistema ha ayudado a sostener gobiernos autoritarios, incluso dictaduras, en países que son ricos en petróleo. ¿Cómo? Según esta visión, estos regímenes recibían apoyo político, militar y financiero de EU y de aliados europeos. ¿A cambio de qué? Pues de garantizar que el grifo del petróleo siguiera abierto y que los petrodólares volvieran a Occidente. Y esto, claro, perpetuaba situaciones de falta de democracia o de derechos humanos. Vale. Y ya por último, mencionaste la desigualdad. Sí. Se argumenta que ha fomentado una concentración enorme de riqueza en muy pocas manos, tanto en las élites de los países productores como en los centros financieros internacionales que manejan todo ese capital. Y mientras tanto, Ha podido desviar recursos públicos que podrían haber ido a desarrollo social, educación, sanidad, hacia gastos militares gigantescos o hacia los intereses de las grandes corporaciones energéticas y financieras que están ligadas al sistema. para que nos hagamos una idea más clara, las fuentes ponen ejemplos concretos que, según la interpretación de algunos analistas, muestran cómo funciona esa presión del sistema cuando alguien lo desafía. Irak es uno de los que más suena. Cierto. Se recuerda mucho que en el año 2000 Saddam Hussein anunció que Irak iba a empezar a vender su petróleo en euros, no en dólares. Ajá. Poco después, las tensiones con EUBV subieron muchísimo y bueno, ya sabemos cómo acabó, la invasión de 2003. Algunos análisis geopolíticos ven una línea directa entre esa decisión sobre la moneda y la caída del régimen, como una represalia por amenazar el petrodólar. Es una lectura fuerte. Otro ejemplo que se oye a menudo es Libia. Sí, Muammar el-Gaddafi impulsó la idea de crear una moneda para toda África respaldada por oro, el dinar de oro, y también exploró vender el petróleo libio en euros y en oro, buscando alternativas al dólar. ¿Y qué pasó? Pues poco después, en 2011, vino la intervención militar internacional, liderada por la OTAN, que terminó con su caída y su muerte. De nuevo, para algunos observadores que citan las fuentes, la coincidencia en el tiempo entre el desafío monetario y la intervención es, demasiado llamativa para ser casualidad. Y más recientemente tenemos los casos de Venezuela e Irán. Exacto. Los dos han buscado activamente maneras de vender su petróleo sin usar el dólar. Han probado con el yuan chino, con el euro, con oro, incluso con criptomonedas. ¿Y la respuesta? Pues la hemos visto. Sanciones económicas muy duras por parte de EU y un aislamiento financiero internacional bastante importante. Entonces, lo que sugieren estas interpretaciones que recogen las fuentes es que el sistema no se basa solo en acuerdos económicos, digamos, voluntarios, Parece que no solo en eso. sino que tiene detrás el respaldo, ya sea implícito o explícito, del poder militar y diplomático de Estados Unidos para mantenerlo a flote. Es algo así. Sostienen que el sistema petrodólar se apoya, de forma crucial, en la percepción de que EEV está dispuesto a usar su poder para disuadir o castigar a quien intente crear una alternativa seria. El mensaje que subyace, según esta visión, sería: en el petróleo manda el dólar, y si lo cuestionas, atente a las consecuencias. Pero, ¿este sistema es para siempre? Porque últimamente se oye hablar mucho de desdolarización. Vemos movimientos, ¿no? China, Rusia, India, buscando comerciar energía en sus propias monedas o haciendo trueques. Está el petrodólar de capa caída. A ver, indicios de cambio hay, eso es innegable. Los acuerdos bilaterales en yuanes, rublos, rupias, o incluso el interés que hay en monedas digitales respaldadas por materias primas, son señales. Señales de que algunos actores importantes buscan alternativas. Pero Pero las propias fuentes avisan de que estos intentos se enfrentan a obstáculos enormes. Piensa en la infraestructura financiera mundial que ya existe, las costumbres comerciales, las alianzas geopolíticas y el propio poderío económico y militar de Estados Unidos. Todo eso crea una inercia muy fuerte a favor del dólar. o sea que aunque haya grietas, el edificio de momento aguanta.
Por ahora parece que sí. Desmantelar un sistema que lleva medio siglo tan arraigado es, muy complejo. Y seguramente lento. Podríamos ir hacia un mundo con varias monedas importantes, más multipolar, pero esa transición está llena de incógnitas y de posibles roces. Ya veo. La pelea por quién controla el sistema monetario internacional sigue siendo un campo de batalla clave en la geopolítica de hoy. Vale, pues hagamos un pequeño resumen de todo esto que hemos explorado. El sistema de petrodólares nace como una respuesta, podemos decir astuta, o como dicen las críticas, maquiavélica, a la crisis del fin del patrón oro. Sí. Y consiguió atar la moneda más importante del mundo al recurso más vital del siglo XX y de principios del XXI, el petróleo. Y eso, no hay duda, le dio a Estados Unidos décadas de dominio monetario y una forma de financiar su economía muy ventajosa. Pero, como hemos visto por las distintas perspectivas analizadas, este sistema parece que trae consigo costes muy altos. Inestabilidad económica para muchos, opacidad financiera que da pie a cosas turbias, fomento de la desigualdad y ser un nido de tensiones geopolíticas. Exacto. La etiqueta esa de fraude geopolítico se alimenta justo de esas asimetrías y de esas consecuencias negativas que se han documentado. Ha sido, por lo tanto, una arquitectura financiera que ha dado forma a nuestro mundo durante 50 años. Ha beneficiado claramente a Estados Unidos y a ciertos aliados productores, Sí. Pero, según las críticas, a costa de la soberanía económica y la estabilidad de muchos otros países. Entender esto es fundamental para descifrar mucha de la economía y la política internacional actual. Y lanzamos una última reflexión, ¿no? Algo para darle una vuelta. Si el petróleo, poco a poco, pierde importancia con la transición energética, y si de verdad empiezan a funcionar otras alternativas monetarias, ya sean digitales, basadas en otros activos o en nuevos bloques económicos. ¿Qué podría sustituir al petrodólar como el ancla del poder mundial? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué nuevas reglas del juego podrían surgir entonces? ¿Serían igual de controvertidas que estas? Sin duda, es un tema apasionante para seguir de cerca en el futuro. Y así termina otro episodio de What the Fraud, donde el crimen nunca fue tan ingenioso, ni tan absurdo. Si te gustó esta historia, compártela y síguenos en tu app de podcast favorita. Recuerda, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Nos escuchamos en el próximo Fraude.